7:58 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página y ya vía Skype tenemos al experto en seguridad desde México, Javier Oliva Posada, profesor universitario también, con quien vamos a hablar un poco del tema de la seguridad o de la inseguridad en México. Ya al inicio habíamos comentado que algunos reportes en medios internacionales reflejan que el mes de julio es el mes más violento en lo que va de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Y según algunas cifras, tan solo en este mes han ocurrido 2.000 asesinatos. Esto desde que inició el conteo en el año 2014 cuando asume la presidencia. Gracias a Javier Oliva Posada por este contacto y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto participar en Primera Página. Gracias, Javier. Con usted quisiéramos conversar un poco sobre esta situación que se vive en este país. Ya recientemente habíamos visto algunas informaciones, asesinato de algunos alcaldes que habían ocurrido en semanas casi consecutivas. ¿Qué pasa en México en materia de seguridad? ¿Se aplican las políticas? ¿Hay políticas en materia de seguridad? Bueno, en general yo he sostenido que el gobierno mexicano ha carecido de una estrategia general, pero no solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino desde junio del 2005, cuando el presidente era Vicente Fox, y se aplica lo que se llamó el Operativo México Seguro. En ese operativo fue la primera ocasión en que se utilizaron a las Fuerzas Armadas en coordinación con las policías para hacerle frente al crimen organizado en las zonas urbanas. De ahí a la fecha llevamos ya más de 10 años y por supuesto también el gobierno de Felipe Calderón. No han habido líneas generales en las cuales se tenga una visión que no sea más que utilizar la fuerza para contener y someter al crimen organizado. Entonces vemos que hoy se pueden atrapar a Joaquín Guzmán o a cualquiera de los líderes del crimen organizado en México, pero esto no implica que los jóvenes no puedan tener acceso a las dosis de droga en la venta al menudeo. Es decir, atajar a los criminales no necesariamente significa ni que baje la violencia ni que baje el promedio de consumo entre los jóvenes, sobre todo a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Cómo se puede atacar este tema? Entendemos que estas cifras de asesinatos han ocurrido sobre todo como parte del crimen organizado. ¿Cómo se puede, cuál es la estrategia que debería emplear el gobierno actual para tratar de erradicar esta situación? El problema fundamental es que en México no tenemos policías locales confiables, y no solamente me refiero a las municipales o estatales, equivalente a las departamentales, y que en ese sentido las Fuerzas Armadas y las policías federales, en sus distintas ramas, son las que tienen que suplir las actividades de las policías locales, de tal manera que nosotros podemos seguir observando cómo se siguen desplegando a los soldados y marinos en nuestro país. Y si bien cumple con un papel muy importante, los gobernadores fundamentalmente han tenido una gran responsabilidad o irresponsabilidad en que los índices de delincuencia pues sigan a la alza o por lo menos no bajen como se espera, de tal manera que también el Congreso de la Unión en México, que es bicameral, tenemos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, sobre todo la Cámara Baja o la Cámara de Diputados no ha generado las leyes adecuadas para también poder hacer frente a esta problemática. Y por el otro lado también tenemos el problema de tráfico de armas que viene desde los Estados Unidos. Ayer la secretaria de Relaciones Exteriores de México, en el foro sobre los acuerdos para prohibir la venta de armas de manera ilegal, cifró que el 70% de las armas incautadas en México proceden de armerías en la frontera con los Estados Unidos, en donde hay alrededor de 9,000 negocios legalmente instalados para la venta de armas, incluso de asalto. De tal manera que tenemos un conjunto de aspectos en México que no solamente se le puede hacer frente a través del despliegue de la Fuerza Armada, sino, insisto, la colaboración que ha sido muy lenta y muy poco consistente de las autoridades locales. ¿Influirá un poco estos algunos señalamientos que también ha recibido el presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a acusaciones en materia de corrupción, por ejemplo? Bueno, desde luego que hay un problema muy serio de corrupción.
No me estoy refiriendo necesariamente al entorno del presidente de la República. Yo los estudios que he hecho en términos del destino de los recursos fiscales que se aplican a la reconstitución de las policías locales en México, pues es francamente deplorable. Solamente para darle una idea a al auditorio sobre cuánto se le ha dedicado en porcentaje, la universidad más importante de México, que es la Nacional Autónoma de México, donde yo soy profesor, en un solo año el presupuesto de la universidad fue el equivalente al destinado a reconstituir las policías también en un solo año. Sin embargo, los resultados en costo-beneficio pues están muy retrasadas y efectivamente hay muchos problemas de corrupción en las autoridades locales respecto de cómo se utiliza y cómo se aplican estos pues sustanciosos recursos fiscales que se destinan a la reconstitución de estas policías locales. Y esto pues de alguna manera también repercute en las distintas áreas del gobierno federal, en donde no pocas áreas civiles en materia de seguridad pública pues también han estado muy por debajo de las expectativas que se tienen ya casi después de 11 años de estar en esta confrontación con el crimen organizado. Yeah. Javier, no queremos pues despedir esta entrevista sin tocar el tema, este secuestro o este plagio que ocurrió la semana pasada en un restaurante en Puerto Vallarta, Jalisco, donde uno de los rehenes fue el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Por supuesto, un tema que sin duda atrapó la atención en materia internacional, esta especie de enfrentamiento entre estos cárteles, uno aparentemente por dominar el sector del otro. Bueno, es un secuestro, por llamarlo así, muy extraño. Primero ya confirmó la autoridad de la Comisión Nacional de Seguridad que fueron 2 hijos los que fueron secuestrados y no uno. Y por el otro lado también es un operativo muy raro porque no hay violencia explícita, salvo que los muchachos que cuidaban a estos 2 hijos de otro delincuente, que ellos mismos son delincuentes, pues iban desarmados, iban en distintos coches, no los iban cuidando. Hay 3 versiones, una que tuviera que ver en efecto con la disputa por las áreas, sobre todo de influencia de Nueva Generación y el grupo que encabeza todavía Joaquín Guzmán. Esa sería la primera versión. La segunda versión, que se hubiera tratado de una especie de elección de los viejos líderes del grupo de Joaquín Guzmán, Esparragosa y Zambada. Utilizo los apellidos de los líderes y no los nombres de ciudades o de partes de México porque pues es criminalizar a toda la población. Entonces este grupo habría levantado a los 2 hijos de Joaquín Guzmán porque pretendían tomar el papel de su padre y entonces habría sido como una elección interna. Y la tercera, que habría sido más un efecto de carácter propagandístico de este mismo grupo, dada la forma pues muy extraña en la que se da este secuestro. Según algunas versiones no confirmadas, solo por medios locales, entre ellos un portal especializado en temas de crimen organizado y narcotráfico, Río 12, habría señalado que uno de los líderes históricos el Mayo Zambada habría negociado la liberación de estos 2 hijos de Joaquín Guzmán. Lo cierto es que, sabes, este punto es muy extraño porque pues entre delincuentes no se secuestran, se asesinan y no hacen ajustes de cuentas a plena luz de las grabaciones de los locales donde se llevan a cabo en algunas ocasiones este tipo de actos. Entonces, todavía la autoridad, ojalá y no suceda como en muchas ocasiones, que al no haber información precisa, clara y fluida, pues surjan las especulaciones y rumores que pues tanto daño le han hecho a México en esta lucha contra el crimen organizado. Bueno, Javier, interesantísima conversación. Lamentablemente se nos fue el tiempo, tenemos que despedir esta entrevista, pero sin duda que la invitación queda abierta para tratar este punto más adelante. Gracias al experto en seguridad, Javier Oliva Posada, desde México. Buenos días, Javier. Buenos días, muchas gracias. Saludos al auditorio y al equipo en cabina. Gracias, Javier. Nosotros tenemos que hacer pausa, amigos.